¿Qué tal, queridos macrocenes? Bienvenidos una vez más a Macrobiótica Zen. Soy Mariano, si no me conoces, este es mi canal de YouTube, Macrobiótica Zen. Y hoy quiero tratar el tema sobre la macrobiótica, que es posible hacer macrobiótica vivas donde vivas. En cualquier lugar del mundo se puede hacer macrobiótica. Y cuando hablo de macrobiótica me estoy refiriendo a la nutrición energética que yo intento transmitir a lo largo de todas mis recetas, de mis vídeos, en los 115 vídeos que tenemos en el canal de YouTube. Todos tratan sobre este tema. Y bueno, le decimos macrobiótica, pero también se conoce como nutrición energética o nutrición tradicional, como hacían nuestros antepasados, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero agradecer a todos los comentarios que me dejaron en el vídeo que publiqué ayer en el canal de 50 cosas sobre mí. Hay un montón de comentarios súper positivos, súper alegres, que realmente me sorprendieron. No esperaba tantos comentarios, gente nueva que nunca comenta y que de repente me dejó su comentario, así que estoy muy agradecido, gustó mucho el vídeo y te contaba un poco más sobre mi vida, así que muchísimas gracias por esos comentarios. Y bueno, y pasamos ahora a esta parte de cómo hacer una nutrición saludable vivas donde vivas. Porque mucha gente me dice que en el lugar donde vive siente que a veces no puede hacer una nutrición saludable porque hay un montón de alimentos que a veces utilizamos en la macrobiótica o en distintos tipos de dietas que se llaman saludables y que no lo pueden encontrar, que no es posible, ¿no? Entonces, yo realmente creo que este tipo de nutrición que yo intento transmitir, que le decimos macrobiótica, nutrición energética y que creo que es la mejor, es una nutrición realmente que yo creo que no tiene que ser para gente rica, no tiene que ser para gente rica, tiene que ser para gente normal, como todos nosotros, y que no sea algo exclusivo. Por eso, yo por ejemplo estudié en uno de los lugares donde estudié macrobiótica, fue en el Instituto Cushi, en Holanda. Estuvo muy bien, fue una experiencia buenísima, éramos gente de 20 países diferentes, aprendí muchísimo, también masaje shiatsu, no solamente nutrición, y aprendí un montón, pero yo algunas cosas de lo que aprendí ahí las aplico, algunas recetas, pero realmente lo que yo intento aplicar son recetas y hacer recetas y inspirar a los demás con recetas que sean fáciles de hacer. Por eso cuando tú veas los postres en mi canal de YouTube o cuando veas las recetas, generalmente son recetas de 2, 3 ingredientes, son cosas fáciles. A veces, por ejemplo, si tú no tienes trigo sarraceno donde tú vives, quizá esa receta no la puedes hacer, pero puedes hacer una variante con un cereal integral local que tengas donde tú vives, ¿no? Y ahí está el tema. Yo creo que lo más importante es que tenemos que adaptar, digamos, tenemos que adaptarnos a la tradición local, a ver lo que comían nuestros antepasados, y eso es realmente hacer nutrición energética, nutrición macrobiótica, es ver cómo comían nuestros antepasados, cuáles son los alimentos tradicionales que comían e intentar recuperarlos. Realmente la macrobiótica es como una vuelta a lo tradicional, salir de esta dieta industrial en la que nos han metido los intereses de las corporaciones alimentarias y volver a las economías locales, a la economía tradicional, a la nutrición tradicional, perdón, intentar comer como comían nuestros antepasados. Entonces, es muy importante para saber, bueno, ¿y cómo comemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué puedo comprar? ¿Cómo puedo hacer esas variantes? Tenemos que entender la estructura, y lo digo esto en un momento de iluminación, mira. Estoy iluminado, tengo una lámpara ahí porque es un día muy oscuro en Finlandia. Tenemos que entender la estructura, eso es muy importante. Tenemos que cambiar la estructura de nuestros platos. Actualmente en la dieta industrial actual de la mayor cantidad de gente, predomina la proteína animal. Uno cuando va a comer a un restaurante o a la casa de cualquier familiar o amigo, o lo que nos han enseñado nuestros padres, es que una comida no es comida si el plato principal no es la proteína animal, ¿no? Voy a comer un pollo con patatas, por ejemplo, ¿no? O carne asado al horno con una ensaladita. Siempre la proteína animal es como lo más importante. Entonces, nosotros en nuestra nutrición energética que intentamos transmitir, además, yo en mi caso es vegana, pero lo que intentamos transmitir que
primero tienen que estar los cereales integrales. El alimento principal, el más importante, son los cereales integrales. Y después las verduras. Y después otro tipo de alimentos. O sea, tiene que predominar cereales integrales, legumbres, verduras, algas marinas, frutos secos, semillas. Todos esos alimentos son los que entrarían dentro de nuestra estructura, dentro de este tipo de nutrición. Pero ahí está la diversidad. Si tú vives, por ejemplo, en México, no tienes que comer trigo sarraceno. Primero porque no lo vas a encontrar, no es un cereal autóctono. ¿Por qué? Porque el trigo sarraceno es el más yang, el que da más calor, digamos, el que genera más concentración, porque crece en lugares fríos para gente como yo que vivo en Finlandia, donde hoy tenemos 8 grados bajo cero. Yo no puedo comer cosas que enfríen, necesito cereales que generen muy yang, que generen mucho calor. Entonces la persona de México que hace mucho calor, ¿qué es lo que sale ahí? El maíz, que es de los cereales uno de los más yin, uno de los que más enfrían. Porque este mundo es genial, la naturaleza le da a los que tienen frío, les da calor, y a los que tienen calor, frío. Si una persona de México empieza a comer trigo sarraceno porque lo ve en una de mis recetas, estaría, digamos, un poco incumpliendo con lo que tendría que hacer. Él tiene que comer cereales que sean más acordes a su lugar. Por eso no hay que decir, uy, es que el trigo sarraceno en México es carísimo, entonces yo no puedo hacer una nutrición saludable. Tengo que adaptarme a lo que tengo. ¿Qué es lo que comían los aztecas, los mayas? ¿Qué comían? Maíz, comían frijoles, ¿no? Las judías que se dicen en España, o los porotos, ¿no? Comían verduras. Ese era el alimento fundamental de esas civilizaciones que fueron muy fuertes, alcanzaron grados de conocimiento muy altos, eran grandes en todo lo que hacían, porque se nutrían bien, de acorde a lo que tenían. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y después, bueno, ya te dije, alimentos locales, y muchas personas, bueno, y el mismo ejemplo sería con la quinoa o la quinoa en Perú. Allí me decían en los comentarios, es muy barato, se consigue muy fácil. En cambio en Finlandia es muy caro, o en España es bastante cara la quinoa, porque no es un alimento del lugar. Entonces quizá sería, digamos, adaptarnos a los cereales integrales más normales. Y después, por ejemplo, arroz integral yo creo que hay en todo el mundo. Quizá no lo consigues orgánico o no lo consigues de grano corto, quizás, yo qué sé, en Bolivia, pero puedes conseguir arroz integral de grano largo, quizá, por ejemplo. Podemos intentar luego buscar esos cereales que creo que son importantes, ¿no? Pero lo podemos hacer. Tienes que tener en cuenta que la estructura, el comer cereales integrales como la base de la alimentación es lo más importante. Y luego proteínas de origen vegetal, siempre, como que predomine ese tipo de proteínas. Aunque no seas vegano o vegetariano, no importa, tiene que predominar. Bueno, y después, en cuanto a los fermentos y probióticos, yo te voy a mostrar ahora unos productos, unas cosas que yo utilizo de la macrobiótica. Son importantes, los probióticos y los fermentos son importantes. Por ejemplo, nosotros en la macrobiótica usamos el miso, la pasta de miso. Es un probiótico de origen japonés, como los que difundieron la macrobiótica. No es que nació en Japón y no es una moda, ¿no? Pero la persona que volvió a recuperar esta forma tradicional de comer era de Japón, Osawa. Entonces, claro, se consume en todos los lugares de macrobiótica, en las escuelas, en todos los macrobióticos comemos miso. Es un probiótico importante. Después está el tamari o la salsa de soja también, otro probiótico importante, otros fermentos importantes. Y después también otro condimento que yo te enseño a hacer en el canal de YouTube es el gomasio, que es sésamo tostado con sal marina, y puedes verlo en mi canal. Yo te diría que estas tres cosas son las más importantes dentro de la macrobiótica. Si te lo puedes permitir y puedes hacerlo, yo te las recomiendo. Después hay cosas, por ejemplo, como las ciruelas de umeboshi. Son ciruelas de umeboshi, es un pickle de muchos años que está fermentándose durante muchos años. Es muy importante, es un alimento importante, pero creo que tampoco es imprescindible. Obviamente si lo puedes comprar, lo puedes tener. Después están unas setas que son shiitake, es un hongo shiitake. Esto es menos importante, se utiliza, por ejemplo, en
toda la rama de la macrobiótica de Michio Kushi utilizan el shiitake. Y después está el kusu. El kusu es una raíz, es muy yang, muy alcalino, es una raíz muy compacta, kusu, con Z, y se utiliza también. De todo esto yo creo que lo más importante, si tú quieres comprar cosas bien más de macrobiótica y que yo recomiendo a la gente que asesoro también, son estos tres: la pasta de miso, el tamari y el gomasio. Creo que no pueden faltar, o sea que son muy importantes. Pero, si tú no consigues estos alimentos, no importa, se puede hacer macrobiótica igual, se puede acceder a esta nutrición energética que te va a llevar a cotas altas de felicidad y de energía, de igual manera, porque realmente digamos, todos estos probióticos son muy buenos para alcalinizar la sangre, por ejemplo, o para, digamos, regenerar la flora intestinal, ¿no? Pero si nosotros hacemos una nutrición muy equilibrada, basada en cereales integrales, basada en legumbres, basada en verduras, en algas marinas, en frutos secos, en semillas, son todos alimentos que sí se pueden conseguir en todos lados, se pueden conseguir. Quizás las algas marinas te cueste un poquito más, pero bueno, no pasa nada, pero yo creo que se pueden conseguir. Pero el resto de alimentos, si estás en México, frijoles y maíz, que sea la base de tu alimentación, y si puedes añadir el arroz integral, que es muy equilibrado en términos energéticos, sería genial. Y luego son las verduras locales que tengas, ¿no? Bueno, habría que especificar un poco, pero más o menos va por ahí la información. Pero lo más importante es que si tú comes estos alimentos equilibrados, y evita sobre todo los alimentos tóxicos como el azúcar, el alcohol industrial, digamos, el chocolate, todos los endulzantes artificiales, los carbohidratos simples, lo que es bollería o productos de panadería industrial, ¿no? Como croissants, todas esas cosas, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta blanca, la harina blanca. Si tú evitas todos esos alimentos, y evita sobre todo comer carnes rojas y comer exceso de carnes, no te digo que te hagas vegetariano si no te apetece, si no es tu momento, yo lo entiendo y está bien, cada uno tiene sus momentos para hacer las cosas, o en vidas diferentes quizá, pero no abusar de las carnes que son muy acidificantes, los huevos, las carnes. Esos son alimentos muy acidificantes que roban muchos minerales, cuestan mucho y además destrozan la flora intestinal. Entonces no tiene sentido tomarte un probiótico que es caro, pues yo que sé, un tamario, salsa de soja orgánica, y después comer un montón de chocolate y todos los días, porque ¿qué sentido tiene? Por eso, si no puedes acceder a estos probióticos, a estos alimentos más macrobióticos, no pasa nada, porque haces una dieta muy equilibrada y evitas las bebidas cola y todos esos alimentos que te acabo de decir, con lo cual tus intestinos tienen la posibilidad de generar sus propios probióticos, por así decirlo. Tu flora intestinal va a empezar a florecer y vas a tener una gran, digamos, un equilibrio bacteriano muy interesante, el que necesitas, y los intestinos son capaces de crear todo. Entonces, no puedes acceder a esto, pero tu cuerpo, si tú le das una alimentación equilibrada, con lo que consigues en el lugar, tienes todo lo que necesitas, no hace falta ser rico y yo por lo menos es lo que intento trasladar. No tiene sentido hacer una alimentación. Hay muchas escuelas de macrobiótica y muchos lugares y restaurantes que claro, es una macrobiótica gourmet, ¿no? Yo en el Instituto Kushi en Holanda aprendí una macrobiótica que era gourmet, o sea, comer eso era, pero usa mucho las tempuras, las frituras, y todo tipo de platos muy, muy bonitos, ¿no? Hacen unas cosas espectaculares, pero claro, no son viables para el día a día y tampoco son, perdón, y tampoco yo puedo recomendar eso, ni tampoco a mí me interesa las recetas de 20 ingredientes y usan el mirin y usan un montón de cositas así de Japón y súper caras y que le van añadiendo y son 20.000 cosas que hay que saber para hacer un plato de comida. Yo no me lo puedo permitir porque tengo hijos, porque tengo mucho trabajo, porque no quiero estar todo el tiempo en la cocina. Otras personas que quizá les guste, sí, pero yo intento hacer una macrobiótica muy básica, que refuerce, que te dé energía, que te dé salud y que te guste, obviamente, ¿no? Pero que sea algo que no sea súper caro.
Por ejemplo, yo hoy voy a comer unos azukis o también, por ejemplo, a veces como los porotos, bueno, es que hay muchas formas de decir las legumbres en Latinoamérica, en España, las judías pintas o los frijoles o los porotos de riñón o kidney beans, se dice en inglés. Digamos, esa legumbre, hoy voy a comer un plato, un poquito, una sopa de esas legumbres, de esa, digamos, azukis, vamos a decir azukis para simplificar, y después voy a comer unas verduras que estuve haciendo al estilo nituke, que te explico en la receta en mi página web, nituke, que es un nombre japonés, pero realmente es un sofrito y se cocina en su jugo. Bueno, es un proceso muy fácil que se puede hacer en cualquier lugar. Necesitas agua o aceite y verduras y sal marina, nada más. Verduras locales, yo utilizo raíces de aquí de Finlandia, para que me enraicen, para que me aten a la tierra, a ver si me convence la naturaleza y me quedo aquí en Finlandia, así no me voy a otros lugares. Y como eso, y con arroz integral como la base del plato de hoy. Entonces es arroz integral, frijoles y verduras, y un poco de algas marinas, ¿no? Entonces y después pones un poquito de frutos secos, un poquito de semillas, y ahí tengo toda la proteína completa que necesito, todos los aminoácidos, todo lo que mi cuerpo necesita, y sobre todo no me voy a cargar con alimentos súper acidificantes que luego el cuerpo va a tener que sacar toda esa acidez recurriendo a los minerales y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para que veas que es muy simple lo que voy a comer hoy, y llevo practicando la macrobiótica mucho tiempo, y no uso cosas rarísimas que se pueden hacer en cualquier lugar. Esa es un poco la idea. Y después, por ejemplo, Rosy de Venezuela, un comentario de una mujer de Venezuela, de Rosy, me decía que no tenían electricidad, que sería bueno lo de los fermentos en Venezuela para intentar poder tener algo de comer, que no tuvieron electricidad. Bueno, están viviendo un momento muy difícil, ¿no? Pero siempre está el yin y el yang, siempre está el equilibrio en todas las cosas. Realmente ahora en Venezuela están pasando un momento muy difícil, quizá no tengan electricidad, pero obviamente todos queremos tener electricidad. Pero imagínate un día sin electricidad, lo que supone para la salud de tu cuerpo. Nosotros estamos invadidos con la electricidad, con las redes Wi-Fi o Wi-Fi, con internet por todos lados, lleno de aparatos electrónicos por todos lados. Imagínate un día de esa liberación, ¿no? Hay que ver las cosas también a veces un poco así. Es dificilísimo y no estoy relativizando ni mucho menos el problema que están sintiendo nuestros amigos venezolanos, obviamente. Pero bueno, es una oportunidad, por un lado, para estar un poco limpios, ¿no? Y por otro lado, también me imagino que en Venezuela, como en muchos países de Latinoamérica, se cocina con gas, con fuego de verdad. En los países prósperos, lamentablemente, está muy extendido la vitrocerámica y las cocinas eléctricas, que ese tipo de cocina destroza la energía vital de los alimentos, mata los alimentos. Yo por eso tengo una cocina portátil a gas en mi casa, como si fuera un camping, porque no, bueno, por una serie de circunstancias, y no utilizo la vitrocerámica. Por tanto, ves ahí que en Latinoamérica a veces, quizás en algunos países ahí cuesta más comprar alimentos, pero por otro lado tienen la suerte de que tienen el fuego, que pueden cocinar con eso, le dan esa energía a la cocina que no le podemos dar con una vitrocerámica, ¿no? Aunque sean los alimentos orgánicos. Ves ahí el equilibrio, ¿no? Como la vida te saca y te da por otro lado. Y lo mismo en países que, por ejemplo, en Cuba o en países más pobres, tienen lo que es la agricultura es orgánica, y probablemente en Venezuela lo desconozco, pero no haya pesticidas en la agricultura, no lo sé, pero en Cuba, por ejemplo, no hay pesticidas. Entonces, quizás tienen menos alimentos, menos acceso a todo, pero mucho más natural. Por eso ves ahí cómo está el equilibrio. Es una cuestión de actitud y de ver cómo podemos, con lo que nosotros tenemos, transmutar, transformar lo que nosotros tenemos para potenciarlo y hacerlo máximo en salud y vitalidad. Así que, no sé, podemos hacer comer saludable. Yo quiero animar con este vídeo que al final la idea es animarte, decirte que comer saludable significa volver a nuestros antepasados, significa entender nuestras características fisiológicas, entender cómo es nuestra dentadura, nuestros intestinos,
y ver que los alimentos ideales para nuestra fisiología son los cereales integrales, las legumbres, las verduras, como protagonistas, ¿no? Y que lo podemos hacer en cualquier lugar del mundo y podemos utilizar los elementos que tengamos. No se trata de comer cosas compradas, superalimentos, como pueden ser, yo qué sé, la espirulina y no sé qué otras cosas más. No hace falta, no hace falta. Esa es la industria que quiere venderte cosas, te quiere vender cosas, pero podemos hacer una buena nutrición sin todas esas cosas, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea de este vídeo. Transmitirte esa idea, espero que te haya gustado, dale a me gusta a este vídeo, compártelo en todos los lugares donde puedas compartirlo, realmente te lo voy a agradecer, compártelo con tu gente también, con la gente que quieres, porque puedes cambiar la vida de mucha gente, y suscríbete a mi canal, si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, así no te pierdes nada, y dale a la campanita, una campanita al lado de la suscripción, le das a la campanita y ya yo te aviso cada vez, personalmente, te aviso cada vez que publico un vídeo y te mando un email y te llega y te dice, Mariano, publicó un vídeo nuevo. Bueno, muchísimas gracias, queridos macrocenes. Ahora voy a continuar con Instagram para resolver algunas dudas, algunas preguntas y ver un poco los comentarios. Muchísimas gracias.